Shalom para todos, este es Talmid Rab Joshua Ben Levi y en este corto videoclip voy a tratar de dar contestación al pedido que me hace un seguidor. Me solicita un comentario al capítulo 11 de la carta cristiana del apóstol Pablo a los romanos. Primeramente tengo que aclarar que los judíos no creemos que la nuestra sea la única religión verdadera. La razón de esto es que la Torá nos enseña que toda persona justa, como por ejemplo Noé, Daniel y Job, tendrá parte en Olam Haba, es decir, el mundo que ha de venir. Por ende, si el cristianismo de una persona le produce una vida de justicia y misericordia, no alentamos a tal persona a cambiar de religión. Por lo general no medramos en los asuntos de otras tradiciones religiosas. Si hago este comentario es porque, habiendo sido cristiano durante mi juventud, conozco la menudencia de esta fe. Comenzaré diciendo que Dios habla al hombre en el lenguaje que éste puede comprender, y esto no solo se refiere al aspecto semántico, sino al psicológico y al existencial. Pablo era un hombre de su tiempo. Era fruto de la realidad histórica que a su vez forjó la mentalidad de su generación. Durante el tiempo del apóstol Pablo, el imperio romano llevaba casi un siglo de dominación mundial. Para tener una idea de lo que esto significaba, imagine que la mafia siciliana de al presente obtiene armas nucleares y de algún modo extraordinario logra dominar al resto del mundo. Ahora, imagine que esa mafia tiene un líder supremo llamado Don César. Esta mafia no obedece ley alguna, ella misma es la ley. Don César exige sumisión absoluta, nadie puede cuestionar su palabra. De hecho, es tan poderoso que puede dar y quitar la vida a quien quiera, con o sin razón. Y para complicar las cosas, quien no cree que Don César es la encarnación de un Dios, está convencido que la única explicación para el inmenso poder de Don César es que goza de la aprobación divina. Cuando Don César decide que alguien tiene que morir, lo único que puede salvar al sentenciado es que algún allegado a Don César muera antes que la sentencia se lleve a cabo. Bajo esta excepcional circunstancia, el reo es perdonado y esta otra persona, de una manera figurada, toma su lugar. Ahora, luego de 100 años viviendo bajo estas circunstancias, ella se convierte en una realidad con vida propia, fuera de todo cuestionamiento. Aún la percepción de Dios se hace desde esta perspectiva. Así como hay un emperador humano que gobierna el mundo entero, así hay un rey supremo que gobierna sobre toda la creación. Así como quien desobedece al César o cuestiona su palabra es reo de muerte, así quien desobedece a Dios o duda de su palabra es reo de muerte. Así como la muerte de un allegado al César anula la sentencia sobre un condenado, así la muerte de uno cercano a Dios, entiéndase su hijo, anula la sentencia sobre todos los seres humanos. Es desde la anterior perspectiva que Pablo esboza su teología. Habla el lenguaje que entienden los ciudadanos de aquel imperio romano. ¿Significa esto que su teología es literalmente correcta? Absolutamente no. Lo que hace es describir a Dios en términos antropomórficos, de suerte que podamos asociarlo a una realidad que podamos entender. Pero tomar las palabras de Pablo literalmente sería un extravío total. Sugerir que el perfecto y eterno Creador tiene los mismos defectos de carácter, los delirios de poder, la sed de pleitesía o los vicios de un emperador humano sería poco menos que blasfemo. Dios es inmutable y perfecto. Él no necesita que creamos en Él, ni mucho menos que le obedezcamos. A diferencia de un rey humano que requiere la obediencia y la devoción de sus súbditos, la gloria del Eterno no disminuye ni aumenta un ápice como resultado de nuestras actitudes. A quienes afecta nuestra fe y desobediencia es a nosotros mismos. Dios no nos necesita, en cambio nosotros sí le necesitamos a Él. La historia nos enseña que cuando un individuo o una nación se aleja de Dios, eventualmente desciende a una barbarie autodestructiva. Aquí mismo en el Caribe tenemos un excelente ejemplo de esta verdad. Los nativos no tenían la noción de un Dios único que demandaba una vida ética y moral. Cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, no solo halló a sus habitantes totalmente desnudos, sino descubrió que hasta practicaban el canibalismo humano. Quizás la prueba más contundente de que las palabras de Pablo no pueden ser tomadas literalmente se encuentra justo en el capítulo anterior al capítulo 11. En Romanos capítulo 10, versos 8 al 10 dice así: esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Obviamente no podemos creer literalmente en estas palabras, a menos que podamos concluir que los mudos no pueden ser salvos, lo cual, por demás está decirlo, pondría en entredicho la misericordia divina. Espero que estas palabras os sean de provecho. La paz sea con vosotros. Shalom.